de clasificar mejor en tres componentes. El más antiguo, que es dolor y temperatura. Uno intermedio, que es tacto simple, cosquillas, prurito, lívido, comezón, etc. Y uno más nuevo, que es el tacto simple, el tacto discriminativo, la propiocepción y la vibración. Que son, si uno quiere hacer la mnemotecnia, pues uno puede darse cuenta que todo eso lo puede sentir en la mano, ¿no? El dolor, uno puede sentir temperatura, uno puede sentir tacto normal, puede ser el reloj, ¿sí? En fin. También puede sentir obviamente tacto discriminativo, propiocepción y vibración. Entonces eso digamos que uno es lo que vamos a ver hoy, como esas tres componentes, el del tacto, el de la temperatura, el tacto simple y sus amigos, y el de el tacto discriminativo, la propiocepción y la vibración. Vamos a ver que básicamente nosotros tenemos una primera neurona, ¿sí? Que está realmente a nivel periférico, que ingresa a nivel central y llega a otra neurona que está, digamos, ya a nivel central. ¿Sí? Esa está, esta que digo P aquí, la periférica, está albergada generalmente en un ganglio, cadena paravertebral. Una a nivel central, sea en la médula o en el tallo cerebral. Otra que es de relevo, que es la talámica, y ya una última neurona que es la cortical. Y este proceso se debe dar para poder que nosotros tengamos, digamos, la sensación, ¿no? De todo lo que sentimos, de todo lo que hay afuera. Entonces, una primera neurona periférica, ¿cierto? Generalmente en la cadena paravertebral, o pues en el caso de los pares craneales, pues ya saben, ¿no? Que son albergadas en diferentes sectores. Una segunda neurona que puede estar o en la médula espinal o en el tallo cerebral. Una tercera neurona que es la de los receptores. Básicamente vamos a hablar de dos tipos de receptores, ¿sí? Desde la fisiología usted los puede clasificar de mil formas, pero para nuestra clase lo vamos a clasificar simplemente como libres y en cápsula o encapsulados, ¿sí? Encapsulados. Entonces, una característica es, obviamente los receptores libres son menos elaborados, ¿no? Es mucho más fácil tener el cabello suelto que tener un peinado, ¿no? Más o menos la misma analogía podemos usar acá. Una cosa es tener un receptor simple como este, un receptor libre, ¿sí? Y otra cosa es tener ya un receptor que demanda pues una arquitectura histológica mucho más compleja, así como el de Meissner, el de Merkel, el de Pacino y el de Ruffini. Entonces, vamos a hacer el jueguito de siempre armar paquetitos, ¿no? Entonces uno dice, tenemos, bueno, vamos a ver que es 4. Sí, pero tenemos 3 paquetitos. No sé si es más antiguo en la escala genética, pero es lo más elemental. Tenemos 3 paquetitos, luego que serían receptores libres. Por ejemplo, que se va a llamar solo de temperatura, vamos a poner receptores libres. Mientras que ya en tacto simple y en vibración, tacto discriminativo, vamos a poner receptores encapsulados. Entonces, los receptores encapsulados. Eso es lo primero que uno debe saber, ¿no? Primero que todo, que hay 4 modalidades, o 3 modalidades: dolor y temperatura, tacto simple y sus amigos, propiocepción y sus amigos. Y sabemos que para cada uno de ellos hay tipos de receptores. Para dolor y temperatura son receptores libres, mucho menos desarrollados, ¿cierto? Mucho menos específicos, discriminativo y demás. Estamos hablando de receptores encapsulados. Entonces ya estamos afuera. Y bueno, aquí tengo un receptor que es libre o encapsulado dependiendo de la modalidad de estímulo. Ahora, de allí, de ese receptor que puede estar, digamos, en su mano, aquí una mano, ¿sí? Sale una fibra, un axón, ¿sí? Y ese axón pues puede tener varias características. Uno puede clasificar como aparece en esta imagen: A alfa, A beta, A delta o C. O también lo puede poner uno como tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. Las A alfa o tipo 1 son muy rápidas y son muy gruesas.
Recuerden ustedes que la velocidad depende, la velocidad de transmisión depende de qué tanta mielina me esté envolviendo. Recuerden ustedes que la mielina es un aislante eléctrico, ¿no? Entonces, ella permite y favorece la conducción. Entonces, obviamente las A alfa corresponden, que son más o menos entre 120 metros sobre segundo. Yo creo que entre nosotros lo más alto tendrá 2 metros, 2 metros 20. Es decir, que el tiempo que se demora en llegar esa información desde la mano hasta el cerebro, pues es realmente ridícula, ¿no? Es muy pequeña. Y esas fibras, esas fibras caracterizan porque tienen unas mielina que puede ser muy gruesa, ¿no? Entre 2 y 22 micras. Entonces uno miraría la acción y dice, ah, esto es muy grueso, sí, esto tiene más o menos entre 12 y 22 micras y tiene una velocidad aproximadamente de 100. ¿Sí? ¿Qué pendiente mi Dime. micrófono? O bueno, su audio se escucha Yo muy tampoco te mal. escucho bien. ¿Tú me estás ¿Hay manera escuchando? de explorar? ¿Veis? ¿Me escuchas mal? ¿Manera de qué? ¿De qué? Fíjate que no te escuché. ¿No estás escuchando bien? Pues yo te escucho bien. Creo que ahí sí no. ¿Ves si tú no me escuchas? Me puedo mover, puedo intentar moverme. Regálame un segundo, me muevo y me hago en un lugar donde seguramente la red sea un poco mejor. Regálame un segundito. Bueno, creo que aquí se puede escuchar un poco mejor. Bien. Entonces le iba diciendo que las fibras alfa son las más gruesas, ¿cierto? Pues porque tienen mucha mielina y pues obviamente son las más rápidas, ¿no? Unas corresponden a las tipo uno, pues uno puede clasificar ya tipo, si es por el espesor o por una que hace referencia sobre todo a la velocidad. Entonces las fibras A beta son aproximadamente entre 50 y 60 micras, perdón, 50 y entre 60 metros sobre segundo, son más o menos la mitad de Velocen, ¿no? Y vamos a ver que ellas corresponden a las tipo 12, que tienen más o menos entre 6 y 12 micras, más o menos miren que tiene una correlación más o menos también igual, ¿no? Como la mitad. Tengo los A delta que son aproximadamente, o tienen una velocidad de 15 metros sobre segundo, son bastante lentas si se comparan con las otras, y corresponden a las fibras tipo 3 que pueden ir entre 1 y 6 micras de espesor. Y por último la fibra C,
que tienen entre 0.5 metros sobre segundo de velocidad aproximadamente y corresponden a las tipo 4 que su espesor está por debajo de 1.5 micras, son bastante delgaditas. Entonces uno puede clasificarlas, ¿no?, como tipo, o las puede clasificar como digamos de una manera nominal. Ahora, si tenemos aquí los tres tarritos, ¿cierto? Pues entonces dijimos que aquí vamos a poner receptores libres, que aquí vamos a poner receptores encapsulados y aquí vamos a poner receptores encapsulados. Pero ahora no solamente los receptores, sino que también podemos colocar un tipo de fibra. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de este que es BTPP, ¿sí?, es decir, por percepción, vibración y tacto discriminativo, vamos a poner las más gruesas, que son las fibras A alfa o tipo 1. ¿Por qué? Obviamente porque lo que yo les decía la otra vez en clase, ¿no? Esto es como una construcción, por decirlo de algún modo. Cuando está en obra negra, pues la pena está arrancando la construcción. Cuando ya está terminado todo y todo tiene más, está mucho más elaborado, pues es porque ha pasado más tiempo. Entonces, si uno lo piensa en términos evolutivos, las últimas en aparecer serían las A alfa. Aquí pondríamos entonces las A beta, ¿sí? Llevaríamos información de tacto simple y sus amigos. Y por último, aquí pondríamos entonces dos tipos de fibras, las A delta y la C. Pero entonces, ustedes deben decir, ¿cómo que dos tipos de fibra? Pues es muy sencillo. Vamos a ver que esta tarrito está dividido en dos y que las C, por ejemplo, que son las más delgadas, las más amiolínicas, llevan información de dolor protopático. ¿Sí? Dolor protopático. Mientras que las fibras, la información A delta o tipo 3 van a llevar sobre todo dolor epicrítico. ¿Sí? Miren que ya tenemos no solamente 3, sino una canasta que se subdivide. Bien, y obviamente esa información va a ir, ¿sí? Llega, aquí tenemos el receptor libre encapsulado, ¿cierto? Pasa a un ganglio espinal que está en la región paravertebral. Es una célula generalmente de este tipo, ¿no? Una célula monopolar, ¿sí? Tiene que ellas aquí, por ser monopolar, ella lo que sostiene, digamos que lo que tiene es un sostén estructural, ¿no? No como esta que puede tener, digamos, como un procesamiento, ¿no? Es un sostén más metabólico y estructural. Y luego la fibra va hacia adentro. ¿Sí? Entonces, si recapitulamos, dijimos a receptores libres asociados a dolor y temperatura. Si son fibras C, es dolor protopático. Si son fibras A delta, es dolor epicrítico. En el caso del tacto simple, dijimos que los receptores son encapsulados, y que el tipo de fibra es A beta, ¿cierto? Y en el caso de la información de BTDPP, dijimos los receptores son encapsulados y las fibras son A alfa, ¿sí? Que son las más rápidas. Esto acá estoy compartiendo igual. Bien, además, pues tenemos un ganglio, ¿cierto? Ahí en la raíz espinal, sea de dolor, sea temperatura, sea lo que sea, vamos a tener un ganglio, ¿sí? Ahí que está en la cadena paravertebral. Y luego la información ya va a llegar hacia la médula espinal, ¿sí? De hecho, uno puede como mirar un contingente medial y un contingente lateral. Si uno lo mira, el contingente que es más medial lleva información de BTDPP. El contingente intermedio, perdón, lleva información de tacto simple y sus amigos. Y el que es más lateral lleva información de dolor y temperatura, ¿sí? Y esa información ingresa a la médula. ¿Sí? Miren que aquí ya tenemos una primera neurona. Ingresa a la médula y en la médula puede hacer sinapsis, ingresando a la sustancia gris, por supuesto, o pueda que no ingrese a la médula, sino que se vaya por la sustancia blanca y ascienda buscando los núcleos del tallo cerebral. Aquí vemos nosotros pues los ganglios, ¿cierto?, de esa cadena paravertebral. Por eso, por ejemplo, cuando una persona tiene una hernia discal, se comprime un ganglio, entonces lo que tiene es un dolor, ¿no? Un dolor, si me duele tal parte. ¿Por qué? Porque esa compresión del nervio pues llega al cerebro, llega a la corteza y entonces la persona, el cerebro lo interpreta como una lesión, entonces ya siento dolor. Aquí vemos perfectamente la ilustración, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, un receptor libre, un axón de un tipo de fibra que, por ejemplo, si es dolor protopático,
pues A es una fibra C, ingresa, y muchas fibras, por supuesto, pasa por un lugar en el ganglio donde está la neuronita monopolar y se va a ubicar por el contingente lateral. Y ahí toma la decisión si entra o no entra a la médula espinal. Eso depende. Bien, en el caso de la médula, pues ustedes básicamente ya lo conocen, ¿cierto? Ustedes saben que, por ejemplo, aquí pues, en el vértice de eso está el tracto fascículo lateral del bisagra, sí, que es un fascículo integrativo, ¿no? Que por aquí, por ejemplo, una fibra que viene con dolor puede ascender o puede descender, ¿no? Es decir, puede dejar colaterales que ascienden o pueden enviar colaterales que descienden y a su vez puede entrar, ¿sí? Y aquí uno tiene que, además de ese tracto dorsolateral del bisagra, tenemos una capa 2 que se conoce como sustancia gelatinosa de Rolando. ¿Sí? Y posteriormente, que ustedes ya lo vieron con la profe Diana, pues tienen lo que sería el núcleo propio, ¿sí? Que es donde justamente las neuronas generalmente hacen sinapsis para que salga una segunda neurona, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué información hace sinapsis o qué información encuentra su segunda neurona en la médula espinal? Tacto, perdón, dolor, temperatura, tacto simple, cosquillas, prurito, lívido, comezón, etc. ¿Quién no hace sinapsis en la médula? BT de Pepe, es decir, vibración, tacto discriminativo y propiocepción. BT de Pepe no hace sinapsis, entonces uno ya lo puede ir clasificando. Entonces uno vuelve y puede hacer los vasitos. En este regalito voy a poner un receptor libre. En este regalito voy a poner una fibra C o A delta, dependiendo si es dolor protopático o es dolor epicrítico. En este vasito voy a poner entonces un ganglio, que todos tienen su ganglio, y en este vasito voy a decir que sí entra la sustancia gris de la médula espinal, o en el caso de BTEPP no entra la sustancia gris de la médula espinal. Muy bien. Ahora, vale la pena decir de que la información que no ingresa a la médula espinal, pues es información que asciende, ¿cierto? Si uno hace digamos como una corte transversal, la información puede ingresar y en lugar de entrar a la sustancia gris se va para acá, para Gracilis y para Cuneatus. Y cuando va a Gracilis y Cuneatus, pues entonces estaría eh, llegando a esos núcleos en el tallo cerebral y luego ahí es donde se cursa. Entonces que de entrada la clínica para BTPP y versus la clínica de tacto simple y la clínica de dolor y temperatura tienen que ser diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque BTPP es ipsilateral en la médula espinal, mientras que el tacto simple y el dolor y temperatura son contralaterales al sitio de entrada. Bien, lo mismo sucede para los pares craneales, es el mismo patrón, ¿no? Un receptor afuera, por ejemplo, ¿cierto? Una fibra, ¿sí? Ganglio que está en diferentes sectores de la cavidad craneana, ¿cierto? Y adentro, pues por supuesto, una segunda neurona que generalmente no, que es el trigémino, ¿cierto? Dependiendo pues si es información de propiocepción, pues llega al mesencéfalo, si es tacto simple llega, o tacto simple llega al puente, y si es dolor de temperatura llega al bulbo. Y luego la información se cruza y va a buscar una tercera neurona, que es la tercera neurona que nosotros vamos a escribir aquí, que es el tálamo, ¿sí? El tálamo. Entonces, ¿qué núcleo del tálamo? Pues el núcleo ventral posterior lateral, si estamos hablando del cuello para abajo, ¿sí? Si es del cuello para abajo, entonces sería el núcleo ventral lateral. Si es del cuello para arriba, entonces estaríamos hablando del núcleo ventral posterior lateral, ¿sí? Ventral posterior lateral para, medial, ventral posterior lateral para el cuello hacia abajo, ventral posterior medial del cuello hacia arriba. Y luego la información tiene que ascender, ¿cierto? Y va a llegar a una última neurona. ¿Sí? Y esa neurona pues está localizada en la corteza cerebral, específicamente en las áreas 312, ¿sí? 312, que de hecho uno puede ser más específico y puede decir a qué lámina de las áreas 312 llega. Uno ya sabe que esa es la lámina 4. Y uno puede ser incluso más específico. ¿Cuál es el blanco allí, el blanco aferente? Pues digamos que el principal blanco aferente son las células
estrellas espinosas, ¿no? Que recuerden ustedes que son las únicas interneuronas glutamatérgicas que existen en la corteza cerebral. Muy bien, ahí tenemos después la representación del homunculito, ¿no? Entonces, por ejemplo, está hablando, por ejemplo, de dolor en una mano, pues el dolor va a llegar a la representación de la mano. Si es la cara, pues llega entonces a donde está la representación de la cara, si es el tronco, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, recapitulemos un momento, comenzamos a ver las tres vías. Vamos a comenzar con la más simple, ¿sí? Que es bueno, todas son simples, pero vamos a arrancar con la más nueva, que es BTPP, continuamos con tacto simple, y terminamos con las vías de dolor y temperatura. Entonces, recapitulando, ¿cierto? Tenemos afuera un receptor libre encapsulado, ustedes ya saben cómo asociarlo. Un tipo de fibra A alfa, A beta, A delta o C. También la podemos decir tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿cierto? Tenemos un ganglio que está en la cadena paravertebral, ¿cierto? Y tenemos la posibilidad de ingresar o no ingresar a la sustancia gris de la médula. ¿Quién ingresa a la sustancia gris de la médula? Los más viejitos, es decir, tacto, perdón, dolor y temperatura, tacto simple, cosquillas, prurito lívido. ¿Y quién no entra a la médula? Pues no entra, obviamente, la información más nueva, ¿no? La información de propiocepción, vibración y tacto discriminativo. ¿Okay? Toda la información, ¿cierto? Va a llegar a una segunda neurona. La que entra a la médula espinal, pues esa segunda neurona va a estar obviamente localizada en la médula espinal, específicamente en el núcleo propio. La que no entra a la médula espinal, es decir, la de BTP que ascienda, pues entonces la segunda neurona va a ser los núcleos de grasa y suponentes en el bulbo. Y luego va a salir una fibra y esas fibras van a alcanzar una tercera neurona, ¿cierto? ¿Dónde están esas neuronas? Pues en el núcleo ventral posterior lateral del tálamo, si estamos hablando del cuello para arriba, o en el núcleo ventral posterior medial, si estamos, perdón, del cuello para abajo, en el núcleo ventral posterior medial, si estamos hablando de información del cuello para arriba, es información de la cara. Y por último, esas vías, ¿cierto? Ascienden, van a llegar a la corteza cerebral, y en la corteza cerebral pues van a alcanzar las áreas 3, 1, 2, ¿sí? Y allí pues ya nosotros somos conscientes de la información. Si la información no llega a la corteza cerebral, si hay una alteración en alguna de estas vías, ¿cierto? Pues entonces nosotros estamos hablando de que esa persona pierde la capacidad de sensibilidad para cierto estímulo. Muy bien. Dicho esto, pues entonces ahora hablamos de las vías, que es una cosa, digamos, bastante sencilla, es más integral lo que ustedes ya saben. Arranquemos con BTPP. Arranquemos con BTPP. Recepción, vibración, tacto discriminativo. Tipo de receptor, se lo pregunto a usted, ¿libro o encapsulado? Todos saben que es un receptor encapsulado, ¿cierto? Entonces tenemos afuera un receptor encapsulado como Merck, por ejemplo, o como Meitner. Tipo de fibra, es una fibra que es A alfa. Llega a la médula espinal, ¿cierto? Pasa por su respectivo ganglio, digamos bien el gangliecito, ¿cierto? Un ganglio aquí, ¿cierto? Pasa la fibra, llega a la médula espinal, y en la médula espinal, pues dice, no, yo no voy a entrar a la médula, a la sustancia gris, yo me voy a ir a la sustancia blanca, ¿sí? Y se puede ubicar como gracilis o fascículo gracilis y fascículo cuneatus o fascículo cuneatus. Gracilis, ya sabemos, ¿cierto? De T6 hacia abajo. Cuneatus de T6 hacia arriba, ¿sí? Y esa información pues va a ascender. ¿Hacia dónde tiene que ascender? Pues hacia una segunda neurona. Ya tenemos aquí una primera neurona. ¿Dónde está la segunda neurona? En el bulbo raquídeo. ¿Cómo se llaman? Núcleo gracilis y núcleo cuneatus. Y ahí hacen sinapsis y tienen la segunda neurona. Y allí la información, como ustedes ya lo saben, porque ya vieron tallo, la información se decusa, ¿no? En el tercio medio del bulbo la información se decusa, ¿sí? Y luego asciende y ahí lo vamos a llamar como lemnisco medio, ¿sí? ¿Hacia dónde va el lemnisco medio? Claramente hacia el tálamo. ¿Hacia qué núcleo del tálamo? Pues hacia el núcleo ventral posterior lateral, y allí la información va a llegar por la brazo anterior de la cápsula interna, vamos a llegar ¿a dónde? A las áreas 3, 1, 2. Es muy sencillo, sí, es muy sencillo y
se puede hacer de forma esquemática. Recapitulo y paso al segundo componente. Información, propiocepción, vibración y tacto discriminativo. Viejo o nuevo en la escala filogenética, muy nuevo en la escala filogenética y también ontogenética, ¿no? Es decir, el tacto discriminativo madura tarde en el desarrollo, mucho más tarde que la respuesta, por ejemplo, al dolor. Tipo de receptor, pues ya dijimos que era encapsulado, ¿cierto? Tipo de fibras a alfa, gruesa o muy gruesa, decimos muy gruesa, ¿cierto? Rápida o muy rápida, alrededor de 120 metros sobre segundo. Pasa y llega, pasa por su respectivo ganglio, se ubica, si uno hace la organización acá, uno sabe que se ubica más por el contingente medial, y llega, pero no ingresa a la médula espiral a la sustancia gris, sino que se va por la sustancia blanca, específicamente por el cordón posterior, donde se encuentran los fascículos gracilis y los fascículos cuneatus, ¿sí? Y esa información asciende, llega a los núcleos gracilis y cuneatus de su respectivo hemimédula, es decir, en el hemitallo derecho o en el hemitallo izquierdo, dependiendo pues, de qué mano, por ejemplo, estemos utilizando, y la información allí se decusa, ¿sí? Y continúa, ya saben, de T6 hacia arriba estamos hablando de cuneatus, de T6 hacia abajo estamos hablando de gracilis, y la información comienza a ascender allí por la médula espinal, perdón, por el tallo cerebral, llega al tálamo, y allí se encuentra una tercera neurona. ¿Dónde se encuentra esa tercera neurona? En el núcleo ventral posterior lateral, ¿cierto? Porque estamos hablando de información del cuello para abajo. Y ahí sale un sistema de fibras que se va por la cápsula interna y llegan a la corteza, a las áreas 3, 1, 2, específicamente a la capa 4, específicamente a las neuronas estrelladas espinosas, que son las únicas internuras GABAéricas, y ya somos conscientes de la información. ¿Dónde va la información luego? Pues va al área secundaria, a las áreas 5, 7. Y ahí ya no solamente somos conscientes de la información, sino que ya estamos haciendo una percepción. ¿Sí? El ejemplo clásico es el ejemplo de la moneda, ¿no? Usted lo toca y encuentra cada una de esas categorías del estímulo, ¿no? Usted puede decir, es redondo, es cuadrado, es rudo, es suave, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero ya cuando la información llega ya a las áreas 5, 7, cuando la información se integra y se compara con una huella de memoria, usted puede decir, ah, esto que estoy tocando aquí con mis ojos cerrados corresponde a una moneda, ¿no? Miren ustedes que uno generalmente hace una... Los órganos pueden ser convergentes, ¿no? Pero uno muchas veces excluye un órgano si quiere aumentar la sensibilidad del otro, ¿no? Como cuando uno mira, busca la moneda debajo, bueno, la moneda, lo que es el celular debajo del asiento del carro, ¿no? Lo cierra los ojos para incrementar o centrar, digamos, toda la atención y todo el procesamiento cortical sobre la actividad de sensibilidad de la mano. Bien, check para el primer punto. Vamos para el segundo punto, que es información de, voy a utilizar esta misma, información de tacto simple, cosquillas y prurito. ¿Sí? Afuera, receptor libre o encapsulado. Usted ya sabe que es un receptor que está en la cápsula, ¿cierto? Es un receptor encapsulado. ¿Sí? ¿Qué información lleva? Pues usted ya sabe que lleva tacto simple, cosquillas, prurito, lívido, comezón, entre otras. Tipo de fibra. El tipo de fibra es A beta, que no es muy rápida, pero es rápida, que no es muy gruesa, pero es gruesa. Pero es gruesa. Pasa por su respectivo ganglio, donde está esa celulita monopolar, ¿sí? Primera neurona, y luego llega a la médula espinal. Cuando llega a la médula espinal, tiene que decidir ingreso o no ingreso a la sustancia gris. Entonces dice, ah, mi compañero Vete de Pepe es el único que tiene derecho a no ingresar porque se fue por el cordón posterior. Yo sí ingreso. Ingresa a la sustancia gris, hace sinapsis en el núcleo propio y se decusa. ¿Sí? Se decusa. Y cuando se decusa, asciende. ¿Sí? Pero allí en ese momento en que se decusa, lo bautizan. Y entonces dicen, ah, esto es un fascículo que viene de la médula espinal, que va para el tálamo y que va a ascender por el cordón anterior. Entonces dicen, ah, este es el fascículo espino-talámico anterior. Voy a volver a ilustrar aquí para hacerlo más preciso. Tipo de receptor encapsulado,
tipo de fibra es una fibra A beta, llega a su respectivo ganglio, ¿cierto? A su respectivo, digamos, ganglio de la célula pseudomonopolar o monopolar. ¿Sí? Aquí estaría el ganglio. Esto es una fibra beta, ya dijimos, ¿cierto? Pasa, llega a la médula espinal, aquí se ubica en un contingente intermedio, ¿no? Recuerden, el lateral es sobre todo para valor de temperatura, el medial es sobre todo para BTPP y este sería un contingente más intermedio. Entonces la información va a llegar a la médula espinal, ingresa por ese contingente, hace sinapsis en el núcleo propio, se decusa y entonces aquí donde dicen, ah, bueno, llegó un fascículo, bauticémoslo, fascículo, ¿de dónde viene? De la médula espinal, espino, ¿hacia dónde va? Hacia el tálamo. ¿Y por dónde asciende? Por el cordón anterior. Asciende por el cordón anterior, entonces decimos fascículo espinotalámico anterior que lleva tacto simple y sus amigos. Y esa información va derechito y va a llegar al tálamo. ¿A qué núcleo del tálamo? Pues obviamente va a llegar al núcleo ventral posterior lateral, ¿cierto? Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de los lentes, la información de sensibilidad general de los lentes, pues estaríamos hablando del núcleo ventral posterior medial. Pero en ese caso estamos hablando, por ejemplo, del reloj, ¿sí? Entonces, usted tiene la percepción del reloj. ¿Quién recoge la percepción del reloj? Unos receptores encapsulados. ¿Por qué tipo de fibra va? Por unas fibras que tenían fibras A beta. ¿Dónde ingresa o no ingresa la médula espinal? Usted dice, sí, sí ingresa la médula espinal. Hace sinapsis en el núcleo propio donde sale la segunda neurona, ¿sí? La información se decusa, aquí lo bautizan, este es el fascículo espinotalámico. ¿Por dónde se va a ir? Por el cordón anterior, entonces usted es el fascículo espinotalámico anterior. ¿Y para dónde va? Para el tálamo. ¿Para qué núcleo del tálamo? ¿Para qué núcleo del tálamo? Para el núcleo ventral posterior lateral. Y el núcleo ventral posterior lateral, la información va a las áreas 3, 1, 2. Específicamente, ¿a qué lámina? Pues a la lámina 4. Específicamente, ¿a qué neurona? Prominentemente, ¿a qué neurona? Pues llega prominentemente a las estrelladas espinosas. Y usted ya es consciente, ¿cierto?, de la información de tacto simple, en este caso, ¿cierto? O cosquillas, si tiene cosquillas en la mano, si tiene prurito, comezón, etcétera. Aquí ya tenemos el segundo check, ¿cierto? Ya vimos vibración, ya vimos BTPP y ahora estamos viendo tacto simple. Muy simple, muy sencillo, esquemático, ¿sí? Esquemático. Muy bien, y vamos a la más complicada, que es el tercer componente, que es el más viejito en la escala finogenética, que es el componente de dolor y temperatura, que ya dijimos que lo vamos a dividir en dos. Son dos veces. Muy bien, regálenme un segundo, muchachos.
Bien. Dolor epicrítico a la temperatura que no genera daño en el tejido tisular, mientras que acá vamos a colocar al dolor protopático y a la temperatura que genera daño en el tejido tisular, es decir, que genera dolor. Muy bien. Arranquemos con esta, ¿cierto? Que es un esquema relativamente, bueno, en realidad sencillo, es muy parecido a lo que ya hemos visto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos tipo de receptor afuera, pues ya sabemos que esto tiene un tipo de receptor que es un receptor libre, ¿sí? A diferencia de lo que sucede con BTP, o lo que sucede con contacto simple, eso es un receptor libre. Tipo de fibra, pues sabemos que es una fibra que es A delta, ¿sí? Teníamos A alfa para BTPP, A beta para tacto simple y sus amigos, y esta sería A delta, ¿cierto? A alfa muy rápido, A beta rápido y A delta lento, ¿sí? Ya esa es una fibra lenta. Igual pasa lo mismo, ¿cierto? Tenemos una neuronita motolar, ¿cierto? La información ingresa, ¿sí? Y cuando llega a la médula espinal, pues sucede lo mismo, ¿no? Ya tiene que decidir si ingresa o no ingresa la sustancia gris. Pero como ya tenemos el precepto de que la única sistema que no ingresa a médula espinal, la sustancia de la médula espinal, el BTPP, pues ya dice, ah, claro que sí, tengo que ingresar. Ahora, ¿por qué contingente? ¿Medial, intermedio o lateral? Pues dice, pues yo soy el más viejo, ¿cierto? Soy de los más viejos, puedo ingresar bastante lateral. Mi información ingresa, hace sinapsis en el núcleo propio. Recuerden ustedes que aquí en la capa 2 hay algo que se llama la sustancia P, ¿no? Ahí en la sustancia gelatinosa de Rolando es rica en sustancia P. Recuerden que P viene de pain, de dolor, ¿sí? ¿Y por qué se llama sustancia dolorosa? Pues porque justamente ella favorece la entrada dolorosa. Hace sinapsis, se decusa y entonces aquí dicen, ah, este es un fascículo, ¿cierto? Y este fascículo viene de la médula espinal, el fascículo espino. Ah, ¿y hacia dónde va? Hacia el tálamo. ¿Por el cordón se va a ir? No, me voy a ir por el cordón lateral. Voy a ascender por el cordón lateral, le dicen fascículo espino talámico lateral. Pero en ese momento dice, no, mire, pero es que yo tengo un hermano que es más viejo que yo, ¿cierto? Y que lleva información de dolor protopático. Entonces, ah, bueno, como usted es más nuevo, vamos a bautizarlo como fascículo neo, ¿cierto? Fascículo pernaquineo, espino talámico lateral, ¿sí? Entonces así lo vamos a bautizar, fascículo neo, de nuevo, espino talámico lateral. Fascículo, pues porque obviamente son axones, ¿cierto? Neo, porque sabemos que hay uno más viejo que el dolor protopático. Espino, porque parte de la médula espinal. Talámico, porque va para el tálamo. Y lateral, porque cruza por el cordón lateral de la médula espinal. Y ahí llega al tálamo, ¿sí? Al núcleo ventral posterior lateral. Aquí no hay que aprenderse nada, todo esto ya se lo saben ustedes, ¿cierto? Hace sinapsis, aquí tenemos una tercera neurona, miren aquí, teníamos la primera, la monopolar, la segunda en el núcleo propio, la tercera aquí en el tálamo y la cuarta a nivel de la corteza, ¿sí? Pasa por las fibras, por la corona, por la cápsula interna, ¿cierto? Ascienden, ¿sí? Y llegan a las áreas 312 o al área 312, específicamente a la lámina 4 y predominantemente a las células estrelladas espinosas, pues que son las únicas interneuronas GABAérgicas. Y ahí terminamos, ¿cierto? Le hacemos check a una de los componentes eh, del tercer cúmulo de información, ¿cierto? Que sería información de... Una pregunta. Dime, claro, yo no también. ¿Cuál es el sentido de que de las fibras que llevan el dolor sean las más lentas? ¿No debería ser rápidas? Esa es una lógica, valga la redundancia, teleológica. Eso es como uno pensando en si lo estuviera diseñando, ¿no? Y uno lo piensa, claro, cualquier persona, uno dice, no, pero es que las que tienen que ser más rápidas tienen que ser las que llevan el dolor a temperatura, porque yo necesito responder al dolor. Pero no funciona así, Jonathan. ¿Por qué? Porque es que recuerda, digamos, olvidémonos en ese momento, digamos, de Dios, ¿cierto? Pensemos en una lógica evolutiva. Entonces, en una lógica evolutiva, ¿sí? Lo que aparece primero, ¿sí? Es muy elemental, ¿sí? Lo que aparece primero es muy elemental. Es decir, si uno se
pone a ver lo que usted sabe no sé, en primer semestre, la formación que usted tiene en primer semestre es una formación muy elemental. Cuando usted llega a décimo semestre, usted ya puede ir a clínicas. Imagínese que usted, por ejemplo, usted podría decir, no, yo por qué no puedo ver enfermos si yo ahora que tengo 17 años tengo más ganas de trabajar, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué no funciona así? ¿Sí? Porque la evolución se va dando de forma acumulativa. Entonces, lo primero que aparece es lo que se necesita en su momento, que es responder al dolor de la temperatura. Si no respondemos al dolor de la temperatura, nos morimos, ya se lo había dicho previamente, ¿no? Entonces hay que responder al dolor. Entonces, todos los animales, por elementales que sean, responden al dolor. Y a la medida que va avanzando el tiempo, ¿cierto? Se va refinando, y refinar es sinónimo de mielinización, de velocidad de procesamiento y de complejización de la función. Entonces, por ejemplo, el tacto discriminativo es una función que está asociada, bueno, al menos a los humanos o a los primates, ¿cierto? Pero, por ejemplo, un animal mucho más, digamos, arcaico o mucho más primitivo, como por ejemplo, no sé, una rana, por ejemplo, pues la capacidad de tacto discriminativo no va a ser mucha, ¿sí? Entonces, no es un asunto de por qué no se hace así, es un asunto de que se hizo así, ¿sí? Es decir, el dolor y temperatura, que es muy antiguo en la escala filogenética, tiene poca optimización y no es tan rápido, pero fuimos refinando hacia otras funciones que son mucho más derivadas, con este caso el tacto discriminativo. ¿Te queda claro, Sí, señor. Jonathan? Listo. Bien, Profe, una y llega, pregunta. dime, claro que sí. Lo que pasa es que nos habían dicho que Ajá, ajá. Sí, eso estaba bien, gracias, Sofi. Ese fascículo, si uno está aquí en la médula espinal, ay, perdón, carajo, ya. El ingresa, aquí lo puede hacer muy bien, y cuando ingresa, se excusa ascendiendo, ¿sí? Es decir, que él asciende aproximadamente dos segmentos por encima de donde ingresó, ¿sí? Eso es muy importante para la clínica, ¿por qué? Porque la clínica no se va a dar al nivel del ingreso, sino dos segmentos por arriba, ¿sí? Dos segmentos por abajo sería, ¿sí? Dos segmentos por abajo. Sí, entonces esa es importante. Sí, entonces miren ustedes que tienen al menos aquí tres datos clínicos, ¿no? Uno, que la información de tacto simple y sus amigos y la información de dolor y temperatura tiene una localización o tiene, digamos, una característica y es que es decusado, ¿cierto? Que la clínica para BT de Pepe es ipsilateral, esta es contralateral. Y tercero, que la clínica para dolor y temperatura es una clínica que está dos segmentos, ¿sí? Ascendiendo en la médula espinal. Muy bien, muchas gracias por la precisión, Sofía. Profe, Dime. una pregunta, ¿por qué si hay una afección de ese fascículo espinotalámico lateral, se ve del lado contralateral y también como una porción del lado ipsilateral? ¿Cómo así un lado ipsilateral y el otro lado contralateral? Es que en la monitoría nos estaba mostrando una imagen de en qué lugares se veía la afección, si había, por decirlo así, no sé, como una lesión por arma blanca o cosas así. Entonces mostraba como todo el lado ipsilateral, contralateral, dos segmentos por abajo de la lesión Ujú. y también un segmento ipsilateral donde era la lesión. Ya, en términos clínicos, la clínica va a ser contralateral, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que información de la otra parte del cuerpo, es decir, de la parte contralateral, ¿sí? Que se muestren los dos segmentos, pues sí, porque de aquí para abajo, ¿sí? Vas a tener conservación de la función, mientras que en el caso de el segmento contralateral, pues digamos que la preservación de la función va a estar organizada a dos segmentos por arriba, ¿sí? Porque el segmento justamente se cruza de cruzado. Pero a nivel cortical, el procesamiento siempre va a ser contralateral, ¿sí? Siempre va a ser contralateral. Obviamente tú tienes la lesión aquí y tienes digamos, la afectación acá, pero no, el procesamiento siempre va a ser contralateral. No hay un procesamiento ipsilateral. Ahora, es posible que dentro de las cosas que te hayan dicho, es que si, por ejemplo, estamos hablando de una sección de la médula completa, ¿sí? Cuando tú hablas, por ejemplo, en este caso, tú tienes voy a hacer No, una profe, el ejemplo que nos da era con hemisección. con hemisección. Ajá. Entonces,
Entonces, mira, ya sé a qué te refieres. Tenés aquí la hemisección, por ejemplo, ¿cierto? Tenés una hemisección. Entonces, por ejemplo, la clínica para tacto simple va a estar aquí, a este nivel, ¿sí? La clínica para dolor y temperatura va a estar aquí, a este nivel, ¿sí? Es decir, va a estar 2 segmentos por arriba. Pero, siempre, tanto para tacto simple como para dolor y temperatura, ¿sí? La correlación es contralateral. ¿Por qué? Porque tu corteza percibe la parte contralateral del cuerpo, ¿sí? No hay forma de que sea ipsilateral. ¿Qué puede ser ipsilateral? Puede ser ipsilateral simplemente cuando estamos hablando de BT-DPP. Ahí sí es ipsilateral. ¿Por qué? Porque los fascículos no ingresaron a la sustancia gris y se acusaron, sino que ascienden ipsilateral. Entonces tú en la clínica miras, uno, lo que te decía ahora, tacto simple y demás, lo miras al nivel de lesión. 2, dolor y temperatura, lo miras 2 segmentos por debajo. Y 3, la clínica para BT-DPP es ipsilateral en la médula espinal. Sí, ¿Está sí, claro? Ok, gracias. bien. Y bueno, y por último tenemos la información de dolor protopático, ¿cierto? Y temperatura con daño tisular, que genera pues dolor también. ¿Qué es el dolor epicrítico? Ya lo habíamos dicho, no es el dolor localizado, no es el dolor puntual, ¿sí? ¿Qué es el dolor protopático? Pues es ese dolor difuso, que me genera malestar, que me favorece el reflejo, que me favorece las respuestas simpáticas, ¿sí? Ese es el más antiguo. Ese tipo de dolor, por ejemplo, lo podemos nosotros mapear en cualquier tipo de animal. Si usted, por ejemplo, no sé, coge una cucaracha, no, pues esto es como salvaje, pero pues digamos que tomar una cucaracha y le pone algo caliente, la cucaracha, ¡pum!, de inmediato tiene una respuesta. O si usted coge, por ejemplo, lo mismo, un anfibio, ¿no? Y usted calienta, lo pone sobre una superficie caliente, pues entonces él salta. O si usted, por ejemplo, le pone algo caliente a cualquier animal, él responde. Sí, él responde. Y esa respuesta está cargada de muchas cosas. Por un lado, de un reflejo. Por otro lado, pues por supuesto, de la percepción del dolor, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona eso? Es muy sencillo, tenemos afuera un tipo de receptor, que es un receptor libre, ¿cierto? Tipo de fibra, que es un tipo de fibra C, ¿cierto? Ya no es A delta, recordemos que la A delta es lenta, esta es muy lenta y muy delgada, ¿cierto? Y luego va a llegar esa información, ¿cierto? Aquí hay un ganglio, una neuronita monopolar que lo sostiene, luego la información llega a la médula espinal y en la médula espinal pasan varias cosas, ¿sí? Allí pasan varias cosas. Quedó fea esta médula, ¿sí? Llega la sustancia gris y aquí se encuentra al fascículo dorsolateral o del Isauer, ¿sí? Y ese fascículo, que es un fascículo integrativo, como les habrá dicho la profe Diana, permite que colaterales de este axón puedan ascender o descender, ¿sí? Entonces aquí está el ejemplo típico, ¿no? Si usted está, por ejemplo, digamos, está el niño, ¿no? Está el niño que quiere meter la mano a la vela, que es un vicio que no le quita a uno, ¿no? Uno siempre que ve una vela quiere meter el dedo. Está la velita ahí, ¿no? Y entonces el niño, digamos que está desde su ignorancia, le va a meter la mano a la vela. Entonces uno dice, bueno, le metió la mano a la vela, digamos que en este caso se quemó este dedito. Pues uno esperaría que el reflejo simplemente, bueno, en el peor de los casos, retrayera la mano, ¿sí? Pero la verdad es que el niño no solamente retrae la mano, sino que retrae todo el brazo, retrae parte del cuerpo, ¿sí? Parte del cuerpo. ¿Por qué? Uno dice, ¿por qué? Si yo tengo que la lesión aquí, ¿cierto? O la temperatura está específicamente sobre un dermatoma, ¿por qué estoy respondiendo con muchos miotomas? ¿Sí? Esto es un reflejo complejo que es mucho más adaptativo. Seguramente si usted quita solamente el dedito del dermatoma correspondiente, pues se va a quemar el resto de la mano. Entonces, miren ustedes que es un reflejo complejo. Entonces, ¿qué permite eso? Pues justamente que la información puede ascender varios segmentos para arriba y puede descender varios segmentos hacia abajo. Entonces, la respuesta refleja no solamente está a nivel del dermatoma o del segmento medular del dermatoma, sino que está hacia arriba y está hacia abajo. Ese es el primer dato, ¿no? Entonces ya tenemos que esta información también va a entrar
a varios segmentos. Ahora, cuando la información llega aquí, pasa por la capa 2, que es la sustancia gelatinosa de Rolando, donde está la sustancia P. Y la sustancia P, pues como ya más sabemos, ¿cierto? De dolor, le va a decir, hágame el favor y siga, ¿cierto? Y entonces la información ingresa, puede hacer sinapsis, incluso puede pasar directamente y va a llegar aquí, a las neuronas motoras, ¿sí? Que están localizadas en la capa o en la lámina 9 de Reset, hacen sinapsis, ¿sí? Esto puede ser una monosinapsis o una bisinapsis, y la información sale generando lo que sería un reflejo, ¿sí? Pero recuerde, si usted responde a este reflejo específico que está aquí, usted movería solamente el miotoma correspondiente al dermatoma que se está quemando. Pero como la información a través del fascículo obsturato del Isauer ascendió, pues entonces no, usted solamente no mueve el dedito, mueva toda la mano, mueve todo el brazo, incluso mueve parte del tronco. ¿Por qué? Porque la información ingresó y formó un reflejo que es un reflejo complejo, mucho más adaptativo. Ahora, usted incluso puede tener reflejos contralaterales, ¿no? Usted, por ejemplo, la información puede cruzar y puede generar un reflejo un reflejo contralateral. Por ejemplo, en el caso de si usted va aquí, por ejemplo, va caminando y entonces usted viene un chuzo, ¿no? Usted se chuzó. Usted se chuzó, ¿no? Entonces usted, la información ingresa, ¿cierto? La información ingresa a la médula espinal, ¿sí? Es información de dolor, ¿sí? Ingresa a la médula espinal y pasa lo mismo, ¿no? Puede generar un reflejo ipsilateral y entonces, ¡prum!, ese recoge este pie. Pero usted también de forma contralateral puede generar aquí un reflejo contrario, que es un reflejo extensor. ¿Sí? Entonces mire que usted se chuza y extiende, recoge el pie donde está sintiendo la lesión, pero extiende el otro, porque si usted recoge los dos, pues se va a caer, ¿no? Entonces mire que la información de los reflejos no solamente es ipsilateral, sino que en algunos casos puede extenderse de manera contralateral. ¿Sí? Muy bien, entonces primer punto de este contenido, generamos un reflejo, que no es un reflejo simple, es un reflejo compuesto y que puede ser incluso contralateral. Bien, ¿qué más pasa allí? Allí adicionalmente la información debe ascender, ¿sí? Ascender, pero no va a cursar la misma vía, esta es un poco más compleja, ¿no? Entonces tenemos acá terminación libre, tipo F, que es una fibra A del perdón, C, aquí su respectivo ganglio, llegamos a la médula espinal, ¿cierto? Ya sabemos que tenemos que por el cordón posterior es un BT de Pepe, ingresamos ya acá una colateral hizo un reflejo, otra fue en una segunda neurona, ¿cierto? Y la información en dos segmentos. Miren ustedes que hay, por ejemplo, hay una inhibición se toca pues el sector o estimula el tacto simple sobre la información se excusa, ¿cierto? Usted es el fascículo, ¿no? Pero venga, ya hay un menor muy viejo, que usted es el fascículo palio. ¿Y de dónde viene? De la medio palio, espino, ¿y para dónde va? Para el tálamo. Pues yo me voy por
cerebral, específicamente en la formación reticular. ¿Sí? ¿Para qué en la formación reticular? Es la pregunta. Pues muy sencillo. Cuando el niño se quemó la mano, por ejemplo, ¿cierto? Inmediatamente se puso simpático. Entre T1 y L12. Entonces, cuando usted tiene dolor, por ejemplo, ¿cierto? Usted tiene un dolor, usted se pone simpático. Usted le da, por ejemplo, sudoración, le da aumento de la frecuencia cardiorrespiratoria, le da taquicardia, se pone pálido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa información de dolor está estimulando la formación reticular. Y la formación reticular, pues obviamente, elicita la respuesta la respuesta simpática de la cadena toracolumbar, ¿sí? Y luego llega aquí, ¡chum!, a la sustancia gris peroacueductal, ¿sí? A la sustancia gris peroacueductal. Y allí suceden, digamos, la sustancia gris peroacueductal participa también en la respuesta simpática. Y de hecho, usted si siente el dolor, usted está listo para atacar, ¿no? Porque está simpático, ¿no? Y cuando se estimula la formación reticular, por ejemplo, en gatos, o se estimulaba cuando puede investigar en gatos, esos gatos generan respuestas de ira, ¿no? Y respuestas de ataque. Muy seguramente que ciertos tipos de dolor en nosotros por la estimulación de la sustancia gris peroacueductal también nos van a favorecer eso, ¿no? Los mecanismos de ataque o huida, pues, de todo lo demás. Y no solamente la formación reticular, obviamente aquí también estaría activo el locus coeruleus, entonces uno está en hora del enérgico, ¿no? Y mientras está uno en el momento simpático, se inhibe el dolor, ¿no? Se inhibe el dolor. Por eso es cuando, yo les decía a ustedes la otra vez, cuando una persona está en una medida de supervivencia, uno no siente, ¿no? Uno no siente el dolor. Usted digamos que está, no sé, en una finca o por allá y usted escucha que comienza, no sé, dicen, ay, soltaron, ahí viene un tigre, pues, o lo que sea, pues. Y usted echa a correr y resulta que usted se pinchó con una espina o se torció un tobillo. Uno sigue, sí, por fuerte y sale el dolor, uno sigue, pues, hasta que logra ponerse como a salvo, ¿no? Y entonces, eso muchas veces se cuenta, ¿no? Que la gente con dolor, en esos documentales que yo siempre les he comentado a ustedes de sobrevivencia, pues la gente incluso pues logra como sobreponerse al dolor. ¿Por qué? Porque hay una respuesta simpática que está mediando eso. Sí, allí hay una inhibición del dolor. Pero luego sucede todo lo contrario, ¿no? Eso sucede ya después de que se dio todo esto, después de que ya pasó la respuesta autonómica, comienza a haber una inhibición endógena del dolor, ¿sí? Una inhibición endógena del dolor que arranca allí, en lo que yo le decía, en la sustancia gris peroacueductal. Está la sustancia gris peroacueductal y ahí se liberan opiáceos endógenos, ¿no? Recuerden que los opiáceos pues generan placer, ¿no? Como algunas sustancias psicoactivas como la heroína se caracterizan pues digamos por unas altas dosis de placer. Entonces como generan placer, como cuando uno hace deporte, ¿no? Uno hace deporte, hay un cierto grado de lesión y cierto grado, digamos, de dolor, pero es un dolor placentero, ¿no? Es un dolor que uno dice, me siento bien. ¿Por qué? Porque uno libera opiáceos endógenos ahí en la sustancia gris peroacueductal. Y luego él, pum, llega aquí a los núcleos de Raffet, específicamente a los núcleos de Raffet oscuro y pálido, ¿cierto? Y los núcleos de Raffet descienden, ¡chum!, y llegan a la médula espinal. Entonces, cuando uno piensa en la médula espinal, ya les había dicho que la sustancia 2, la lámina 2, perdón, la sustancia gelatinosa de Rolando. Sí, entonces, esas fibras serotoninérgicas que vienen del núcleo de Raffet pálido y oscuro, tiene una característica y es que actúa allí sobre la sustancia P. Entonces la serotonina inhibe la sustancia P. ¿Sí? Entonces cuando ya tenemos, digamos, se llama un mecanismo de compuerta, ¿no? Entonces arriba la sustancia gris peroacueductal liberó opiáceos endógenos, entonces eso mengua el dolor. Y aparte, ¿cierto? Pues entonces la serotonina del núcleo de Raffet pálido y oscuro, o oscuro y pálido, inhibe la sustancia P allí en la sustancia gelatinosa de Rolando, y entonces ya el dolor no es tan fuerte, que es una cosa que uno ha sentido pues generalmente, ¿no? El dolor inicialmente es muy agudo y luego comienza a descender. Muy bien, entonces tenemos, uno, generamos un reflejo que puede ser, bueno, que no es simple, sino que es compuesto, ¿cierto? Que puede ser ipsilateral o puede ser contralateral. Y dos, en este caso, activamos
la formación reticular, ¿cierto? Y podríamos colocar ahí el 3, que generalmente se da después del otro, que es que generamos una inhibición endógena del dolor, ¿sí? Cuarto, ¿sí? La información llega a la sustancia gris supraconductal y asciende, va para el tálamo, ¿sí? Pero recuerden que en los otros tipos de información íbamos para el núcleo ventral posterior lateral. Esta no. Esta, si nosotros hacemos una esquemita del tálamo, va a ir hacia los núcleos intralaminares. ¿Sí? Los núcleos intralaminares, incluso puede ser también sobre los núcleos de la línea media que son muy antiguos. Recuerden ustedes de su clase de tálamo, ¿sí? Que los núcleos intralaminares no pueden ser inhibidos durante el ciclo del sueño. El núcleo reticular no los inhibe. ¿Sí? Estos no son inhibibles. Entonces, la información llega allí, ¿cierto? Y se va a la corteza. Sí, se va a la corteza. ¿Hacia qué parte de la corteza? Pues hacia el giro del cíngulo, ¿no? Ya sale de aquí, llega para el cíngulo, ¿sí? Y el cíngulo, ahí sucede algo, ¿sí? Que es que el cíngulo, por ser una estructura límbica, ya comienza a ponerle digamos, un toque de emoción a eso, ¿no? Los núcleos intralaminares también son autonómicos, ¿cierto? O sea que refuerzan, pues, digamos, todo el componente autonómico. Pero al llegar al cíngulo, ¿sí? Ya en el cíngulo comienza a volverse límbico. Siente, mire que arrancamos con dolor y ya estamos hablando del sistema límbico. Y por eso es que usted cuando tiene un dolor, pues usted se siente mal, ¿no? Uno no trabaja igual, uno no, sí, está preocupado y está estresado y no quiere que le hablen, en fin, ¿sí? Entonces uno hace un esquemita aquí del cerebro, ¿cierto? Tú uno dice, bueno, la información llega aquí, voy a poner aquí el cuerpo calloso, me quedó feo. Poner aquí el cuerpo calloso, ¿cierto? La información ingresa, deja hace sinapsis, ¿sí? Aquí en el cíngulo, y luego llega a la corteza, ¿no? Pero a diferencia de lo que sucedía ahora, cuando nosotros decíamos, no, en el caso del dolor específico, llega a la lámina 4, ¿sí? A la lámina 4, ingresa, lámina 4, ¿ya? Y ahí se arma el circuito de percepción o el circuito de dolor epicrítico. No, aquí llega a las capas 2 y 3. Y llega de forma muy inespecífica. No llega a la densidad 10-3-1-2, llega a toda la corteza, ¿sí? Entonces, esa información de dolor llega a las capas supragranulares que son muy cognitivas, ¿sí? Que tienen que ver con las funciones mentales superiores. Entonces, cuando tiene dolor, usted no estudia, usted no razona bien, usted no planifica bien, su capacidad de memoria operativa se disminuye, ¿sí? La psiquis del dolor, la psiquis de la enfermedad es una psiquis muy diferente a la psiquis del paciente, del sujeto sano, ¿sí? Entonces, mire que usted ya tiene, uno, la explicación de una respuesta límbica y dos, la incidencia de esa información de dolor protopático sobre las funciones corticales emergentes. Luego se va la información por el fascículo del cíngulo y va a llegar al hipocampo, bueno, va a llegar al temporal y en el temporal está la amígdala, ¿no? Entonces activa la amígdala y entonces, oh my God, más emoción, ¿sí? Más emoción. Entonces, definitivamente cuando usted tiene dolor no es el momento adecuado, ¿sí? Más el dolor protopático. Si usted tiene un dolor molar y lleva 2 días con dolor molar, no es el momento, pues, de sentarse a construir poesía, ¿sí? No es un momento grato para interactuar con otros en términos emocionales. Y por último, la información va al hipocampo. Sí, en el hipocampo, recuerden, memoria. Primero memoria a corto plazo, luego memoria a largo plazo. Entonces ya el dolor se vuelve una información memorística. Entonces usted ya sabe, por ejemplo, que, o el niño, ¿no? El niño llegó y le metió la mano a la vela. Sí, cuando le metió la mano a la vela generó un reflejo compuesto. Y luego se puso simpático y salió a correr y lloró. Ya se puso emocionado, ¿no? Ya se activaron todas las emociones. El niño lloró, ya se motivó, se elicitó ese giro del cíngulo, esa amígdala, el niño está llorando, tiene dolor, tiene una sensación allí triste, el niño está triste, pero ya luego llega el hipocampo y dice, ya ni por el chira le vuelvo a meter la mano a la vela, ¿no? Ya uno que es ocioso y pues le mete los dedos así como lo saca rapiditos, pero ya sabe que no le puede meter la mano a la vela, ¿por qué? Porque eso se volvió memoria. Entonces tenemos 1, reflejo compuesto, ipsi o contra, 2, activación reticular, ¿cierto? Activación simpática. 3, modulación endógena del dolor. Y 4, pues ya todo lo que tiene que ver con las emociones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las emociones y con lo límbico. Pues recuerden que lo límbico es emoción y memoria, ¿sí? Emoción y memoria. De hecho, en cirugía paliativa yo lo he dicho a usted, ¿no? Muchas veces o hacen una electrocoagulación de los núcleos intralaminares del tálamo,
o cortan, lesionan el giro del cíngulo. Entonces la persona sabe que el dolor está allí, siente el dolor, pero se fue todo lo que está asociado al dolor, se fue las emociones negativas, se puede ir también las respuestas autonómicas. Entonces eso de algún modo en esos dolores, sobre todo cuando se está en tratamiento oncológico, puede mejorar un poco la calidad de vida de los pacientes pues en estas últimas etapas, ¿sí? Que se llama, es una cuestión paliativa. Entonces, para concluir, 1, vete de Pepe, ¿cierto? Vete de Pepe con una vía caracterizada pues porque no entra a la sustancia gris de la médula ni se decusa en la médula, sino que sigue ipsilateral. Entonces, es una clínica que es ipsilateral, ¿sí? Para vibración, propiocepción, tacto discriminativo, que va al tálamo, su tercera neurona, y que luego llega a la corteza de forma específica, de forma, digamos, selectiva, ¿sí? O predominante sobre las neuronas estrelladas espinosas. Muy rápida, ¿sí? Por una fibra alfa muy rápida. 2, tacto simple, cosquillas, prurito y lívido, ¿sí? Que a diferencia de lo que sucede con BT de Pepe, es contralateral, ¿sí? Es decir, las fibras se decusan, pero se decusan al mismo nivel del segmento en que ingresan, ¿sí? Porque sabemos que el dolor ingresa en dos segmentos hacia arriba. Bueno, esas son fibras A beta, ¿cierto? La información ingresa, prum, se decusa y asciende contralateralmente por el fascículo, por el cordón anterior, pero se llama fascículo córtico, espino talámico anterior, y lleva tacto simple, va para el mismo núcleo del tálamo, un núcleo específico, y a la corteza a una área específica, que es el área 312, a una lámina específica. Ya en el dolor la cosa cambia, ¿cierto? Tenemos dos componentes, el epicrítico, que es muy parecido, ¿cierto?, en su organización a lo que vimos en el tacto simple, es decir, ingresa por un tipo de fibra que es la delta, ingresa la sustancia gris de la médula, hace sinapsis como todo lo demás en el núcleo propio, se decusa, y ahí lo bautizan, ¿no? Como es nuevo, le dicen neoespino talámico lateral, porque asciende por el cordón lateral de la médula, llega al tálamo, al núcleo ventral posterior medial, y luego a la corteza de forma específica a una lámina específica, ¿sí? Lo que me perturba el dolor no es el dolor. Lo que me perturba el dolor es que llega a estructuras límbicas. ¿Por qué llega a estructuras límbicas? Porque es muy importante que me genere emoción. ¿Por qué es importante que me genere emoción? Porque cuando me genera emoción, la emoción refuerza la memoria. Entonces yo ya sé que ese estímulo debo evitarlo. Es una cuestión de supervivencia. Y esta última vía, que es la vía del dolor protopático, ¿cierto? Recoge el dolor, ¿cierto? Con un receptor libre, con terminaciones libres, pasa por una fibra que es una fibra C, amielínica, muy lenta, ¿sí? No por un principio teleológico, no, sino por un principio de que lo primero es lo que uno, sí, es decir, no, seguramente los hijos mayores son los que tienen, pues, uno comete más errores con los hijos mayores, pues. Ingresa la fibra, ¿cierto? Pasa a la sustancia gris de la médula espinal, y ahí genera varias cosas. Un reflejo que es un reflejo compuesto, y es compuesto porque participa el fascículo dorsolateral de Lisauer, que unas fibras ascienden, otras descienden y puede integrar varios segmentos espinales por encima y por abajo, ¿no? Entonces uno se quema un dedo, pero quita todo el brazo. Y la información allí pues también puede cruzarse, ¿no? En algunos casos cuando son los reflejos que pueden ser adaptativos, ¿no? Entonces la información ingresa, ahí está la sustancia P siempre favoreciendo la entrada del dolor, ¿sí? Y pasa, se decusa, hace sinapsis en el núcleo propio, se decusa, ¿sí? Después de hacer sinapsis sale la acción de su segunda neurona, y ahí ya lo bautizan, entonces decimos palio, espino, talámico lateral, porque ya existe un neo, ¿cierto? Y esta diferencia de los otros que va derechito para el tálamo, para el núcleo ventral posterior lateral, este comienza a dejar información en la formación reticular. Se comienza a inervar la formación reticular y se comienza uno a poner simpático, a poner uno adrenérgico, a poner adrenérgico, ¿sí? ¿Para qué? Para poder responder, para poder correr, para poder huir, para poder pelear, bueno, en fin, tantas cosas que suceden cuando hay dolor. Y la información sigue ascendiendo, llega a la sustancia gris peroacueductal, y allí, pues, ella puede participar también, digamos, en toda la respuesta autonómica, pero también se caracteriza porque libera opioides endógenos y eso puede menguar el dolor, y a su vez ella activa a los núcleos de Raffet, oscuro y pálido, y estos a su vez se proyectan a la sustancia gelatinosa de Rolando e inhiben la sustancia P, la serotonina inhibe la sustancia P y generan el mecanismo de compuerta para la modulación endógena del dolor. Y hacia arriba, ¿cierto? Nos vamos hacia los núcleos intralaminares, de los núcleos intralaminares al cíngulo, ya nos comenzamos a marcar emocionalmente, ¿cierto? Luego la amígdala, ¿sí? Ya en la amígdala estamos completamente emocionados después de lo que está sucediendo, pero eso también refuerza, ¿sí? Las conexiones que llegan al hipocampo
donde se vuelve memoria a corto plazo, ¿cierto? Se vuelve memoria a corto plazo y luego memoria a largo plazo, entonces favorece el aprendizaje, ¿sí? Me imagino que habrá momentos, pues, en los cuales hay como por ejemplo, el momento del parto, ¿no? Las mujeres no tienen 1, 2, 3 y anteriormente hasta 10, 12 hijos, ¿sí? Como que no lo aprenden, ¿no? Debe haber algún mecanismo allí, debe haber un mecanismo biológico que impide que esa información se consolide. Supongo que tiene que ver con la emoción de ver al bebé, ¿no? Supongo, pero no lo sé. Y bueno, y por último, pues esto es importante que ustedes lo recuerden, ¿no? Como los núcleos intralaminares no pueden ser inhibidos por por el núcleo reticular del tálamo. Entonces digamos, usted tiene un dolor y usted está muy cansado, se queda dormido de tanto padecerlo, ¿cierto? Pero usted ya no duerme 8 horas o 7 horas, sino que usted duerme 3 horas, ¿sí? Y se levanta con la sensación de que el dolor nunca pasó, y es que efectivamente el dolor nunca ha pasado. ¿Por qué? Porque él siguió pasando por allí, porque esto no puede ser inhibido, y siguió bombardeando su corteza. Usted incluso puede soñar con el dolor y con el malestar del dolor y se levanta igual, muy maluco, muy molesto, muy incómodo. Y eso es, chicos, esto es sensibilidad general. ¿Alguna pregunta? Profe, tengo una duda. Claro. La clínica del espinotalámico anterior es desde el nivel de la lesión, por ejemplo, en una hemisección medular derecha de T4. Es desde el nivel de la lesión contralateral hacia abajo. Ajá. Okay. Y los otros serían, si es T4, a partir de T6 contralateral. En el caso del dolor. Muy bien. En el caso del dolor, la temperatura contralateral. ¿Listo? Listo, muchachos. Muchas gracias por la atención. Entonces, les deseo que tengan un buen fin de semana. Procuren felicitar a la profesora Diana, que hoy se graduó como doctora, terminó su doctorado. Listo, chicos. Nos vemos. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Gracias.